Y eso no quiere decir que no se tenga con los niños también hay una gran, un desarrollo bastante fuerte de plasticidad neuronal. Pero en esta parte viene acompañado de importantes cambios emocionales y cognitivos en la búsqueda de la identidad y autonomía, lo que hablamos hace un momento, ¿no? Esa identidad, esa autonomía que que se debe de encontrar y que está siempre en un proceso. Y en esta parte, la maduración de de la corteza prefrontal, o sea, el cerebro no madura completamente hasta aproximadamente son hasta los 28 años, 28 o 30 según. O sea, la corteza prefrontal, responsable del pensamiento racional, la planificación y el autocontrol, aún está en desarrollo durante la adolescencia. Por eso siempre vamos a encontrar inmadurez en ellos y nosotros debemos de comprendernos, porque están en ese periodo entre el sistema límbico de las emociones y gratificación, entre el córtex prefrontal, ¿verdad? Que es el análisis de información y toma de decisiones racionales. Entonces se dan ese tipo de cosas ahí. Entonces pasa de una conducta el movimiento de sus hormonas, el- la madurez y que no frena, sigue creciendo, y esa inmadurez que se va perdiendo con el proceso. Allí analizamos, ¿no? Nosotros esa parte. Por eso debemos ser muy pacientes con ellos, la verdad, muy pacientes y entenderlos y comprender su fuerza, su adrenalina, sus reacciones también que tienen, esa fortaleza que se va dando, esa forma tan intrépida que viven la vida y que les gustan las emociones fuertes, porque es parte de de ese cambio. Entonces, en el cerebro adolescente, la influencia de las emociones y la socialización, o sea, las conexiones sociales son gratificantes durante esta etapa debido a la influencia de los neurotransmisores como la oxitocina. Hablamos la vez pasada de la oxitocina. Es fundamental que se sientan apoyados emocionalmente, necesitan el contacto eh, y ejemplos positivos, el abrazo, eh, esas cosas que se van dando en ellos y en la cual también muchos pasamos ahí. Por eso el afecto es muy importante, el sentido de pertenencia es muy importante, necesitamos ese afecto, ese abrazo, ese reconocimiento, eh, todos. Por eso buscamos cómo unirnos, cómo participar en diferentes actividades, porque necesitamos ser parte buscamos ese afecto. Y la motivación y experiencias, o sea, la motivación y la sorpresa son la clave para el aprendizaje en esta etapa. O sea, los adultos pueden ayudar a los adolescentes a desarrollar su pensamiento crítico, ofreciéndoles experiencias que estimulen su curiosidad y autonomía. O sea, siempre despertando interés hacia las cosas que puedan edificar y fortalecer su desarrollo integral. Pero también hay estímulos que los llevan a su autodestrucción por la falta de regulación emocional. Si no, no veríamos, o más bien, hemos visto el fracaso que han tenido los programas, por ejemplo, contra las adicciones, un fracaso tremendo. Ahí están. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no se ha dado esa motivación, ese desarrollo de pensamiento crítico, ofreciéndoles experiencias que estimulen su curiosidad y autonomía, pero hacia una forma sana. Entonces buscan la recompensa, lo rápido de la estimulación y eso los hace sentir bien y los hace fortalecerse. Ayer estaba aquí donde estoy, aquí en esta parte de Veracruz, y es en un pueblo, y de repente, pues fui a comerme unos tacos aquí a la esquina y llega un muchachito como de 15 años, luego llega otro como de 14, otro como de 13, y ya, ahí estaban cuatro muchachitos. eh, ya no es marihuana, ahora dicen.
cricket, ¿no? Es una droga mucho más fuerte y normales, como si nada. Y observé a los adultos y los adultos viéndolos como nada, ¿no? Que estaban en su mundo. O sea, su sentido y su círculo de pertenencia es eso. Estamos hablando en un horario entre, ¿qué serían? 8 de la noche, 7 de la noche. Y los adultos aceptando que está bien, vemos eso permisivo que está ahí. ¿Por qué? Porque sus estímulos es eso. Pero también vemos un cariño, perdón, una carencia y un vacío que hay en este tipo de muchachos y de adolescentes, de afecto, de amor, de comprensión, por lo que estuve observando ahí en el momento que me estaba comiendo los tacos y dije, "Mm, creo que esto es lo que pasa", y escuchaba las pláticas de ellos, ¿no? Tratando de identificarse y hablaban de la incomprensión de sus padres y del abandono de sus padres en ese momento. Entonces, vemos ahí el por qué es importante el comprender y entender esto, ¿no? Sobre todo, la influencia de las emociones y socialización, pero una socialización saludable, una motivación y experiencias que los lleven a unas experiencias que estimulen su curiosidad y autonomía, pero sana. Entonces, en la crianza, desde la neurociencia, construir desde las emociones en lugar de buscar reacciones puramente racionales. Por eso los adultos, el consejero, deben de acompañar a los niños y adolescentes desde la comprensión de sus emociones, ayudándoles a fortalecer que es su corteza prefrontal, o sea, la parte que razona, la parte analítica, la parte crítica. ¿Qué es esto? No llevarlo acá en el límbico, en la parte, vivir la emoción, no, no. O sea, hay que llevarlos a esa parte reflexiva. Por eso es que hablamos de esa paciencia, de esa conectividad que tiene que haber y sobre todas las cosas, observar, analizar, comprender, entender cada una de sus palabras, sus movimientos, sus acciones, cuando estemos con este tipo de muchachos o adolescentes. Y como todas las cosas, ¿qué es lo que buscan? Como adultos y como adolescentes buscamos un modelo, ¿no? Decíamos hace un momento con Emilio. Los adultos deben modelar los comportamientos deseados, como la empatía y la paciencia, ya que los niños aprenden a través de ¿qué? De la observación. Entonces, realmente están observando están observando el comportamiento. Entonces, a través de la observación nosotros aprendemos también eh, de la interactuar y si estoy tranquilo voy a dar tranquilidad. Si yo también soy impulsivo, pues lógicamente que voy a provocar esa impulsividad. Pero si estoy en un estado relajado, puedo captar mejor y darle la confianza. No analizándolo como un experimento, sino viendo un corazón y un cerebro que necesitan ser comprendidos. Más allá de lo físico, más allá del lenguaje no verbal, sino que hay un corazón y un cerebro que necesita reconectarse otra vez con una identidad, no nada más terrenal, sino con una identidad trascendental, que es la identidad con Dios. Entonces, ahí callamos, observamos. ¿Por qué? Porque es una vida la que está enfrente, o dos vidas las que están enfrente, o toda una familia la que está enfrente. ¿Por qué? Porque aparentemente, aunque se sienta que hay una omisión o tal vez el ignorar lo que pasa, hay un sufrimiento dentro de cada hogar por cualquier problema, por cualquier situación que se esté dando. O sea, viví un ejemplo aquí, ahora donde estoy, en esta parte, y, y este papá me vino a ver y me pidió la ayuda. Le dije, ok, hablé con el papá. Tengo un problema así con mi hijo y esto. Ok, vine una vez, volví a regresar otra vez y ya nunca me volvió a hacer el comentario ni se acercó a mí. Pero ayer, este, su hijo atropella a una persona y iba, pues lógicamente que intoxicado.
Entonces me puse a analizar, o sea, buscan la ayuda, quieren la ayuda, al final dicen, bueno, no pasa nada, todo está tranquilo, y ahora vemos lo que ha pasado con su hijo. Ahora llegó a este punto de atropellar a una persona. O sea, ya no nada más es él, sino que ya es un problema para quién, para la comunidad. Vemos cómo es que va de menos a más. Allí es cuando nosotros tenemos que entrar, llevar, a reflexionar tanto a los padres como a, al que lo necesita. Entonces, apoyo y autonomía es vital, brindar apoyo emocional sin caer en la sobreprotección. O sea, los adolescentes necesitan aprender a afrontar sus propios retos y a desarrollar su autonomía con confianza. Es importante. O sea, que ellos lo que hagan siempre sea con una confianza, que sea con una este, eh, fe de que en realidad lo que están haciendo es un ejercicio de vida y es un ejercicio que no nada más transforma su vida, sino que llevarlos al otro plano de que su experiencia, que ya la vivieron, que fue una experiencia, pero no es esa experiencia que en un momento fue un caos, ahora esa experiencia, lo que nosotros llamamos testimonio, puede ser ayuda para otras personas. Entonces, ya no eres nada más el aconsejado, sino que ahora, a través de tu experiencia, tú puedes ayudar a otros, puedes aconsejar a otros, desde lo que viviste, desde el proceso que llevaste, pero ahora eres un referente para otras personas. Entonces tenemos que trabajar en en ese estatus o en ese nivel de que, bueno, ahora vamos a lo que dijimos. Ya viviste tu experiencia, pero ahora tú debes de utilizarlo en un servicio de vida para los demás y que alguien más tenga una oportunidad como tú la tuviste. No te quedes con tu experiencia. Tu experiencia es utilizable para los demás. Es más, no es utilizable, perdón, es vital para los demás. Entonces, el testimonio por eso es muy importante del que era y del que soy ahora y del que estoy intentando hacer y en el cual estoy trabajando el día de hoy. Y algo también que hablando, aparte de hablar de la neuroplasticidad, pero viene también la poda neuronal. Hablar de la poda neuronal es otro tema, pero vamos a ver. En la neurociencia de la crianza positiva, ¿cómo funciona? O sea, cuando nosotros hablamos de la creación inicial en los primeros años de vida, el cerebro crea una gran cantidad de sinapsis, o sea, conexiones neuronales. A menudo, a menudo el doble de las que tendrán en la edad adulta. Esto permite que los bebés y niños adquieran nuevos aprendizajes rápidamente a medida que exploran el mundo. Entonces el cerebro tiene que hacer una poda, una poda y tiene que trabajar. El cerebro en automático va desechando las cosas que no tienen realmente importante. Eh, Ay, no entiendo ahí. Que levante la mano quien no vino. Bueno, ahí hay intelectuales teístas. Ok. Bueno, entonces ahí estamos en esa parte. Entonces, en esas conexiones neuronales, vemos que van creciendo y se van dando, pero se van borrando. Normalmente, dice la neurociencia que de los 4 años hacia abajo, nosotros ya no nos acordamos de lo que pasó de los 4 años hacia abajo o de los 5 años. Entonces, o tenemos una fotografía y te viene el recuerdo o algo, pero normalmente es la poda neuronal. Por eso esto permite que los bebés y los niños adquieran nuevo aprendizaje rápidamente a medida que exploran el mundo. O sea, tiene que haber una poda, tiene que quitarse esos recuerdos y vienen nuevos recuerdos, vienen nuevas cosas a la memoria que se van integrando en nosotros. Por eso no todo recordamos. El cerebro va a recordar aquello que ha sido de vital importancia y que ha quedado guardado como algo episódico, algo que tuvo tan gran trascendencia en ellos y que queda en el subconsciente y se vuelve a ser consciente otra vez. Entonces, la eliminación de conexiones inútiles, a partir de los 3 o 4 años, el cerebro comienza a eliminar conexiones neuronales que no se usan o no son eficientes para optimizar su funcionamiento y gasto de energía. Entonces, lo que hace el cerebro es ahorrar energía.
Por eso es que optimiza sus funciones y ahí es cuando se implementa esa poda neuronal. Elimina conexiones que no son ¿qué? Útiles y deja todas aquellas conexiones que van siendo útiles y se van reforzando esas conexiones y se van dando para ese desarrollo. Entonces, la neurociencia de la crianza, el fortalecimiento de conexiones útiles, las conexiones que se utilizan con frecuencia se refuerzan. O sea, es lo que está uno recordando, está uno practicando, se van reforzando, lo que acelera la transmisión de información y mejora la eficiencia de la red neuronal. Por eso es que la práctica, dice que la práctica hace a qué? Al maestro. O sea, un ejemplo. Tiene una alabanza, deje de escucharla por un tiempo y la vuelve a escuchar. La tararea. ¿Por qué? Porque se ha dejado de practicar. Se ha dejado de desarrollar, de ejercitar. Entonces, por eso es que necesitamos mucha práctica, hábitos constantes para lo que se vive ahora con los jóvenes y adolescentes, la procrastinación, es dejar todo para después. Entonces, para romper, no es que me dé flojera es esto, es que necesitas reforzarlo con qué, con hábitos. Igual en una consejería hay un problema, no sé, ira, frustración, drogadicción, problemas que tienes, es reforzar nuevas cosas, nuevos patrones, nueva información que no quiere decir que va a borrar lo otro, sino que ahí está, sino que se le va dando más fuerza a lo que, a lo nuevo en ese fortalecimiento de conexiones útiles. Entonces, se tiene que estar reforzando constantemente. Es repetitivo, es práctica, es acción, es hábito, es desarrollo constante, es por encima del que quiero o no quiero hacerlo, es entrar en un estado de acción, entrar en un estado de insistencia, persistencia, resistencia, hasta que se logre poner eso. Los que tocan música, los que tocan un instrumento, al principio se sufre, pero después ya luego lo hacen de una forma automática. ¿Por qué? Porque es tan repetitivo el patrón, o es como los que manejan. El que maneja, pues ya va hablando por celular, ya sabe los cambios, cómo se va desarrollando. ¿Por qué? Porque ha sido repetitivo, entonces el cerebro lo hace en automático. Entonces, desarrollo por etapas, este proceso no ocurre de manera uniforme. El fortalecimiento de conexiones útiles en todo el cerebro, las áreas sensoriales y motoras maduran primero, las sensoriales y las motoras. Y la poda avanza hacia las áreas de procesamiento abstracto, como el córtex prefrontal, que madura hasta a la adultez temprana. Entonces, o sea, va en este proceso. Todo todo el cerebro trabaja en conjunto, pero se va en este proceso, ¿verdad? En un avance constante y es lo que debemos de entender nosotros. O sea, ¿por qué dice que la poda avanza hacia áreas de procesamiento abstracto, como el corte prefrontal, que madura hasta la adultez temprana? ¿Por qué? Porque nosotros todos los días estamos madurando. Todos los días estamos tomando decisiones y cuál será la mejor, cuál no será la mejor, cuál es la que me traerá menos problemas, cuál será la decisión más eficaz, más importante. Estamos madurando. La corteza está tomando decisiones que beneficien, está regulando, viendo qué es lo que más beneficia en cuanto al resultado que pueda haber de esa parte. Entonces, la neurociencia de la crianza, la importancia es consecuencias, el impacto del entorno, las experiencias, interacciones sociales y el aprendizaje influyen en qué sinapsis se refuerzan y cuáles se podan. Así, por ejemplo, la falta de interacción y estimulación pueden llevar a una menor poda y un cerebro menos eficiente. O sea, tiene que haber una poda para que el cerebro sea más eficiente. Así en esta área, según la neurociencia. ¿Qué pasa con esto? Con la importancia y consecuencias. Mejora de la eficiencia. La poda neuronal es esencial para la maduración y especialización del cerebro, mejorando la capacidad para tareas cognitivas complejas. O sea, la poda tiene que ir, va a desechar todo aquello que no les da importancia para que tenga la concentración y el enfoque necesario para que se crezca en esa área. Así es, como un piloto aviador, es entrenamiento, 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 entrenamiento. Un corredor, un boxeador es entrenamiento, entrenamiento. Cuando llegan,
un boxeador a los rounds porque ya entrenó meses atrás. Cuando un corredor llega a correr los 10 segundos o 20 segundos es porque ya estuvo años entrenando el cerebro, entrenando el cerebro. Si no ustedes vean, por ejemplo, en los ejercicios deportivos, lo que más entrena es el cerebro, la concentración que debe de haber. Y debe de haber una poda de quitar aquello que no es útil para el desarrollo de lo que se tiene planificado. Entonces, posible relación con trastornos, una poda sináptica anormal, ya sea excesiva o insuficiente, se ha relacionado con diversos trastornos de neurodesarrollo como la esquizofrenia y el autismo, o sea, de acuerdo a la neurociencia. Por eso es necesaria la, la poda en nosotros, nuevas conexiones que se vayan desarrollando. Entonces, la regulación emocional es muy importante en la neurociencia de la crianza. Eh, En esta parte, un modelo a seguir, el adulto sirve de modelo al responder a las emociones del niño de manera calmada, lo que enseña al cerebro del pequeño a manejar sus propios estados de estrés, tanto en el adolescente. Recuerden, usted dice que la suave respuesta ablanda ¿qué? La ira. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cómo interactuamos? ¿Al tú por tú o tenemos una pelea de poder? No, simplemente entramos en un estado reflexivo en que yo soy más maduro, un poco más maduro que el niño y el adolescente, entonces yo lo tengo que traer a mi madurez, a mi experiencia y entender y validar su emoción y su sensación, pero con mi madurez, no eh, para tratar de demostrar que yo soy el que mando y el que tengo la razón, sino para llevarlo a ese estado de reflexión en el cual él encuentra el por qué se está haciendo y por qué estamos llevando o se está respondiendo a este tipo de situaciones. Entonces, la validación emocional, ponerle nombre a la emoción del niño, estás triste porque tu mamá se fue, por ejemplo, le estoy poniendo nombre, estás triste porque tu mamá, o sea, valida su experiencia y le ayuda a comprenderla y a que ésta disminuya, así. En esta. O sea, es válido. O sea, estás triste porque tu mamá se fue. Estás triste porque tal vez se murió tu perrito. Estás triste por la pérdida que tuviste. A ver, ¿por qué? Entonces, estamos dando el que, en primera, reconociendo su emoción y en segunda, eh, viendo, ¿no? ¿Cuál fue la causa o el motivo que lo llevó a esa tristeza? Que ellos tienen que aprender a detectarlo y a desarrollarlo en una forma sabia, en una forma inteligente en esas áreas. Entonces lo llevamos a esa validación emocional, pero también con un modelo a seguir, enseñándoles que hay formas en cómo se puede madurar o cómo puede uno madurar esa situación, llevándolo en un tono reflexivo, comprensivo para el adolescente y el joven. Por eso vemos que la consejería familiar no es nada más decir esto, no, hay muchas cosas que influyen, que nosotros debemos de detectar, que nosotros debemos de analizar eh, y sobre todo entrar en esa parte empática de su dolor para llevarlo a un acompañamiento de resiliencia y una resiliencia en la cual sabemos que viene de un dolor y estamos viendo el dolor que trae. A veces se cierra a hablar, no quiere comunicar, da ciertos gestos de esquivar la mirada. Entonces, vamos ahí en esa parte. Entonces, entender te sientes así por esto, Eh, te molesta esto, esto te incomoda, esto es lo que no te deja expresarte. O sea, preguntas que tenemos que ir dando ahí con mucha ternura, con mucho amor y en un tono de voz de comprensión, no agresivo, en un tono de voz siempre de acompañamiento, que él diga, ah, creo, me está entendiendo, me está comprendiendo. Creo que empiezo a tener confianza en él. Bueno, entonces la sincronización del sistema nervioso, las interacciones empáticas y calmadas ayudan a sincronizar el sistema nervioso del niño y del adolescente con el adulto, lo que reduce la ansiedad y promueve un estado de calma. El establecimiento de lazos de apego, ya vimos el apego, seguros, una respuesta sensible
y consistente por parte del cuidador fomenta o del aconsejado o del acompañador o del tutor, eh, eh, es fomentar ese entorno de apego seguro, vital para que el niño confíe en su capacidad de regularse en el futuro. Que estás ahí, estás cayendo en ese estado. Pero nosotros con nuestra experiencia, decirle, ¿te sientes bien así? ¿Crees que eso sea sano para ti? Entonces lo llevamos a esa parte de preguntas reflexivas. ¿Crees que se podría hacer de alguna otra forma? ¿Crees que se mejoraría? Entonces entramos en esas preguntas para que él se analice, para que él encuentre esa regulación. Ejemplos de corregulación. La respiración es muy importante. Respira y ahorita me explica. Respira con calma, eh, una respiración profunda. Mira, acompáñame en esto, vamos a hacer este ejercicio, vamos a pensar en esto. Entonces, el acompañamiento físico y verbal, en lugar de castigar una rabieta o un enojo, es mantenernos cerca, muy cerca, ¿no? Validando su emoción, ofreciendo apoyo y según las prácticas de la neurociencia, el modelado de habilidades. Si el adulto se siente abrumado, puede, o sea, o vemos que no se puede pedir ayuda, ¿no? Hay que a veces un abrazo, un acompañamiento, un apretón de manos y decir, aquí estamos, estoy contigo, te entiendo y te comprendo. Son herramientas que se pueden llevar para eh, crear ese vínculo más fuerte. Entonces, la neurociencia de la crianza y la corregulación emocional se basa en que los niños aprendan a manejar sus emociones a través de la interacción con cuidadores, quienes les transmiten eh, calma y seguridad. Es muy importante transmitir eso para que su cerebro desarrollen la capacidad de autorregularse en el futuro. Esto implica que un adulto sincronizado emocionalmente ayuda al niño a calmarse. O sea, y el cerebro del niño adapta sus circuitos neuronales para imitar esas respuestas, creando que un andamiaje para su propio control emocional a largo plazo. Vemos que sí se puede, vemos que hay esa interacción en que ya podemos sonreír, podemos sentirnos seguros, hay un gesto de aprobación, hay un gesto de confianza de lo que estamos recibiendo de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando y cómo estamos acompañando. ¿Por qué? Porque tenemos ahora esta parte, ¿no? Este desarrollo cognitivo y emocional está siendo muy afectado por la adicción a pantallas. Y llamar la atención en una consejería, tenemos que aplicar bastantes estrategias. ¿Por qué? Por las dificultades de concentración que se están viviendo con niños, adolescentes y jóvenes. O sea, la exposición constante a contenidos que saltan rápidamente de una actividad a otra. Por eso el scroll, ¿no? Van bajando, buscando, buscando, reduce la capacidad de mantener la atención sostenida, ¿no? En esa parte. Y nosotros tenemos que trabajar en esa atención. Por eso, problemas de regulación emocional, el uso excesivo se asocia con bajos niveles de regulación emocional, impulsividad y hiperactividad. El impacto del lenguaje. Estudios han demostrado que el uso elevado de pantallas puede estar relacionado con un menor desarrollo del léxico y de la capacidad de formar oraciones, porque no hay esa práctica, ustedes lo habrán notado. No hablan, no hablan, están metidos en la pantalla y nada más se ríen, hacen un gesto. Ya no necesito escribir una palabra, simplemente mando un emoticón y ahí está. Entonces nosotros como consejeros debemos de actualizarnos en esa parte y decir, o sea, que estoy hablando con esta generación que lo que menos utiliza son las palabras. Su forma de expresarse es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Cuáles son las actividades para tener una interacción y en el cual su atención pueda estar hacia lo que pueda estar hacia lo que estamos hablando y hacia el objetivo que queremos alcanzar? Ahora con esta parte de la adicción a las pantallas. Entonces, en efecto, en el desarrollo cognitivo y emocional, alteraciones en el sueño, el uso de pantallas, especialmente antes de dormir, puede afectar negativamente los ciclos del sueño y la vigilia.
son problemas que también llegan ahí. ¿Por qué la falta de concentración? ¿Por qué tanto cansancio, tantos sueños? Cosas que se dan. Hay que investigar por qué. Síntomas de ansiedad y depresión. Y de acuerdo a las investigaciones recientes, han vinculado el aumento de tiempo de pantalla con mayores síntomas de ansiedad, depresión y problemas de conducta. Esa irritabilidad que se va dando. Y efectos, ¿verdad? En el desarrollo cognitivo y emocional, la neurociencia explica la adicción a las pantallas en niños y adolescentes como un fenómeno que activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y creando un ciclo de placer similar al de otras adicciones. Entonces, estamos hablando que podemos tener este tipo de niños con adicciones digitales. Entonces, el uso excesivo puede causar problemas neurológicos como alteraciones en la mielina y afectar el desarrollo del control de impulsos y la concentración. O sea, esto puede llevar a dificultades de la regulación emocional, aislamiento social y desarrollo cognitivo deficiente. O sea, tres cosas que tenemos a ver. Dificultades en la regulación emocional, aislamiento social y un desarrollo cognitivo deficiente. Es lo que estamos encontrando últimamente con niños, con adolescentes, y los papás no saben cómo explicarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque a veces el papá y la mamá trabajan y lo dejan en la escuela, lo dejan con los abuelos y lo único que hacen es pues meterles más todavía, ¿no? Un poquito más en las pantallas para entretenerlos ahí, tenerlos eh, en una forma diciendo yo, bueno, es que estos son los nuevos juguetes de ellos. Entonces se pierden totalmente de su entorno y se enfocan, todo lo ven a través de ¿qué? A través de la pantalla. ¿Y qué es lo que viene en estos efectos en el desarrollo cognitivo y emocional? Mecanismos neurológicos que se activan, sistemas de recompensa, las pantallas estimulan la liberación de dopamina, un neurotransmisor que genera ¿qué? Placer. Entonces están siempre bajo el placer. Entonces esta respuesta cerebral es similar a la de las adicciones y sustancias y refuerza el comportamiento del uso constante. Por eso quieren más, 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 más. Y esto está pasando mucho en los bebés y en los niños. Y bueno, lo digo por las observaciones que hago y las estadísticas que se dan. Entonces, las alteraciones de la mielina, el uso excesivo de pantallas puede afectar la mielina, la sustancia que recubre las neuronas y que es crucial para la transmisión rápida de señales. Esto puede dificultar el aprendizaje y la conexión entre diferentes áreas del cerebro. Si nada más para que veamos lo que produce el sistema. ¿Y qué pasa? En el desarrollo del córtex prefrontal, las actividades de las pantallas, como el scrolling, refuerzan el camino neuronal de la gratificación instantánea. Están dándole, recorriendo, recorriendo el celular, a ver esto, lo otro, lo otro, lo otro, buscando siempre nuevas cosas. Porque a veces entran por una cosa y ya cuando se dan cuenta ya se metieron 20 minutos y no encontraron lo que buscaban, pero ya buscaron otro entretenimiento que no era lo que buscaban. Y nos ha pasado como adultos. Entonces, esto dificulta el desarrollo de funciones ejecutivas como la concentración y la planificación porque nos absorbe y nos meten tanto en eso que no nos damos cuenta que nos llamó la atención una cosa y rápido nos envió a otra. Entonces vamos en esa búsqueda constante. A ver, entremos en esta área. Voy a meter un poquito en la Biblia, unos ejemplos que tengo ahí. En Proverbios 22:6 hay que corrige al niño. Deuteronomios 6:7, ¿no? Instruye al niño en su camino. Ahí está. En Hebreos 12, ¿no? La disciplina saludable, amor más límites que se va dando. Por ejemplo, si nosotros vemos en lo que ha pasado, la escritura muestra que el llamado, escuche esto, hermanos, con todo respeto, respeto a mis hermanos cristianos, a mis hermanos pastores, pero la escritura muestra que el llamado, la unción o el cargo espiritual de los padres no garantiza la fidelidad de los hijos. Si se descuida la disciplina, corrección y formación de qué? De carácter. Escuche esto, hermano. O sea, porque a veces estamos ahí. No, 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 no. Y ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Es que es el pastor y debería ser una familia ejemplar. No, que es un hermano, que es un diácono, que es un buen servidor, que sí. Ajá. Pero el llamado, la unción y el cargo espiritual de los padres no garantiza la fidelidad de los hijos si se descuida la disciplina, corrección y formación del carácter. Por eso.
lo que decíamos en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, perdón, no se apartará de qué? De él. ¿No? Está la instrucción, por eso hablamos de la instrucción hace un momento, ¿no? Ahí está. Bueno. Dice mi hermano Vicente Lema de los, sí, de los hijos del pastor, dice, ¿no? Los hijos del pastor son lo peor, sí, pero yo lo entiendo y yo lo he vivido en carne propia. No. Entonces entiendo perfectamente esa parte, pero no analizan escrituralmente y a veces hay que tener madurez para tomar las cosas, principalmente de quienes vienen. Entonces, en varios relatos bíblicos, el problema no fue la falta de autoridad, sino la falta de ejercicio correcto de la autoridad. O sea, el problema no es la autoridad, sino la falta de ejercicio correcto de la autoridad. Si hay un ejercicio correcto de la autoridad, se hacen las cosas bien. Por ejemplo, Elí y sus hijos, ¿no? Había tolerancia sin corrección. O sea, Elí y sus hijos él tenía tolerancia sin corrección, no corregía. 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y luego vemos ahí que vienen y le reprenden a Elí. ¿Por qué? Porque Elí no los estorbó. Y a veces a los hijos, aunque nos duela, aunque se enojen, tenemos que estorbarles. ¿Eh? Es que lo quiero mucho, van a sentir que no los quieren. No, 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 pero la Biblia dice que tienes que estorbarle a los hijos aunque no le guste. Tienes que hablarle y decirle las cosas así. Te van a odiar, sí, pero ni modo, así es la vida. Entonces vemos que Elí no les estorba. Y en 1 Samuel 3:13 dice, porque yo les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mira, uno puede querer mucho a sus hijos, hermanos, pero el no estorbarles es no quererlos. Tiene uno que estorbarles. Y es más, te pueden dejar de hablar, te pueden eh, cortar muchas cosas, pero uno tiene que cumplir, hermanos. Así es, porque es parte de la corrección, es parte del crecimiento espiritual, hermanos. Y a veces se nos olvida. Leemos la Biblia y vamos a ver que la Biblia es preventiva. Entonces, nosotros debemos de servir de estorbo en nuestros hijos. ¿Para qué? Para sacarlos ahí. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error de Eli? El error disciplinario era, Elí sabía del pecado de sus hijos. Les habló, pero no ejerció consecuencias. Confundió amor con permisividad. Hay que tener cuidado con eso. Si los amas mucho, pero no todo es permitido. ¿Y qué pasó con Elí? Elí perdió autoridad, confundió las cosas. Y él creyó, ¿verdad?, que su unción, que su llamado, lo eran todo. Pero no, no, hermanos, no es así. Es nosotros ser ese estorbo para nuestros hijos. Cosas que deja Elí como ejemplo aquí. ¿No? Porque el Señor le manda y lo reprende y dice, porque yo mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El Señor le reprende, le dice, es que no has hecho nada. Entonces el error, eso es un error disciplinario. Elí sabía del pecado de sus hijos, les habló, pero no ejerció consecuencias. ¿Confundió el amor con qué? Bueno, es que es un papá permisivo, como muchos lo hacemos, ¿verdad? Permitimos todo. No, es como el que dice por ahí, fíjate, papá, que me encontré un reloj en la calle. Ay, hijo, qué suerte tienes. Ay, papá, fíjate que fui mira lo que me encontré un televisor en la calle. Ay, hijo, qué suerte tienes. Ay, papá, fíjate que me encontré una cartera en la calle. Ay, qué suerte tienes, hijo, qué bárbaro, qué suerte. Y luego llega y dice, papá, ¿qué crees? Ya, y llega a la casa con el policía y le dice, ¿qué crees, papá? Ya me encontró el policía. Entonces vemos ahí que la permisividad, porque a veces no queremos ver la realidad, pero la realidad hay que verla. A ver, ¿de dónde? ¿De dónde sacó esto? A ver, ¿de dónde? A ver, ¿cómo si tiene un sueldo tan bajo y por qué trae un coche tan caro?
A ver, ¿y cómo es que le alcanza para esto? Y si su sueldo es de esto y de acuerdo al precio de esto, pues no le debería de dar. Entonces allá hay algo que está pasando que no está haciendo bien, ¿no? ¿De dónde está sacando el dinero extra? Entonces ahí entra también nuestra lógica. Entonces el análisis, ¿verdad? Dios no condena a Elí por ignorancia, hermanos, sino por omisión. La falta de disciplina se considera complicidad moral. Hermanos, la falta de disciplina se considera complicidad moral. Y, hermanos, amar sin corregir no es amor bíblico. La autoridad espiritual sin disciplina produce corrupción. Padres pasivos crían hijos que deshonran a Dios y al prójimo. Y ni modo, así es la palabra de Dios y tenemos que ejercerla, nos guste o no. Pero a veces somos permisivos y no, pues bueno, ahí se va a componer, ahí está, y resulta que no se compone. Es que tengo miedo que se vaya de la casa, es que tengo miedo de que tal vez se moleste. Hermanos, si la Biblia nos está invitando a que nosotros tomemos conciencia de cómo deben de ser las cosas. Y lo mismo en la consejería espiritual. Vamos en un acompañamiento, con amor, con cariño, con ternura, pero también va esa parte de confrontar, va esa parte de llevarlo a la reflexión y de decirle, no, creo que aquí hay otra parte. ¿Por qué? Porque la consecuencia puede hacer esto. Y te lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque es preventivo esto y debes de entenderlo. Entonces, no caer en ese juego. Vamos con otra parte. Por ejemplo, David y sus hijos. ¿No? Ustedes recordarán con Amón. Falta de corrección, ¿por qué? Por culpa emocional de David. O sea, una culpa emocional. Ahorita lo vamos a analizar. Y en 2 Samuel 13, 21 dice, y cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. No hay, o sea, se enojó, pero no hay registro de disciplina. Se enoja David, pero no hay registro. Así es esta parte, ¿no? No hay registro en esa. El caso de Absalón, ¿verdad? En 2 Samuel, Absalón asesina a Amón y luego se rebela contra su padre. O sea, no hubo esa confrontación, no hubo, a ver, este, creo que debemos de hacer esto, voy a tomar carta en el asunto, no, o sea, hubo esa parte emocional que a David lo llevó, no es que emocionalmente estaba ahí y cuidado que el rey David sabía la ley, los profetas, ¿no? Ahí estaba, él estaba pendiente de todo, pero sin embargo la emoción, el amor, no, o sea, no lo llevó a hacer lo que debería de haber hecho, que era llevarlos a corrección y disciplinarlos en esa parte. ¿Qué fue lo que pasó? En 1 Reyes 1:6 dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces esto? O sea, nunca. ¿Por qué haces así? O sea, nunca intentó entristecerlos ni hacerlos sentir mal, ni incomodarlos, como a mis hijos. No, pues si son mis hijos, omitió todo eso. Se cayó todo eso el rey David. O sea, ejecutaba todo afuera, pero no lo ejecutaba en su casa. Y eso lo lleva al gran problema. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es que te enojes o nos enojemos con los hijos. ¿Saben cuál es el problema? Que no corregimos. Entonces, yo puedo estar muy enojado, pero si no corrijo, de nada sirve. Y no es que uno sea un sádico, no sea un castigador, ni un verdugo. No, simplemente es hablarle, así está, mire, las cosas son así. Y por experiencia propia y por muchas cosas que he visto, se molestan, pero ni modo. Entonces vemos ahí que David se enoja, pero no corrige. O sea, permitió que la culpa por sus propios pecados afectara su liderazgo familiar. Recuerden que David traía una gran culpa. En primera, pues el adulterio, en segunda, el asesinato de Urías, o sea, traía varias cosas, lo que hace un momento comentaba Emilio por ahí, ¿no? O sea, el pasado lo venía arrastrando ahí, traía esa cargota ahí, o sea, no logró, vemos ahí que no tenía una gran liberación. Entonces, ¿qué lo hace? Que su culpa lo hace actuar así, con esa parte permisiva. Permitió que la culpa por sus propios pecados afectara su liderazgo familiar.
cosas que se estaban dando ahí, pero era el rey y era autoridad. O sea, fue un padre afectivo, pero no formativo. Entonces era un papá con mucho afecto, pero no formaba, ¿no? No, sí, soy muy afectivo, tengo mucho afecto a mis hijos y todo eso, pero sí, pero no formas. Realmente lo que se trae es esto, ¿no? El no corregir, el no formar, el que el pasado le afectara y que afectara el pasado su liderazgo familiar. Entonces tenemos que analizar esa parte. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, el rey que supo gobernar naciones, no gobernó su casa. Y dicen, como dicen en 1 Corintios 3:5, ¿no? 1 Timoteo 3:5, perdón, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, tienes que aplicar la ley. Nos guste o no nos guste, hermano. Hay que aplicar la ley. Pero es que es mi familia, pues ni modo, es tu familia. Tienes que hacerlo. Duele, duele, claro que duele. O sea, no es fácil, o sea, porque es la sangre, es la familia. Esas son muchas cosas que intervienen en un proceso así, que lo meditas y lo piensas y claro que se hace, pero hay que hacerlo. Y explicarle a los papás también de cuando uno está aconsejando y a los papás también, porque normalmente, bueno, mayormente los hijos son la consecuencia de los padres. Entonces, si nosotros reflexionamos en esta área y analizamos qué pasó, la ausencia de límites genera violencia, rivalidad y rebelión como la tuvo David. La disciplina no corrige solo conductas, sino forma de conciencia también. O sea, mi conciencia se corrige también. Y padres que no confrontan preparan tragedias futuras. Así de fácil. Si no veamos cómo está nuestra generación ahorita. O sea, está una generación como no la habíamos vivido, en que los hijos ya toman autoridad, tienen poder, ya no les puede decir nada. Hay una protección de derechos humanos, hay una protección del gobierno. O sea, les da un poder y una autoridad que bárbaro. Son intocables. O sea, todo va en contra de qué? En contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios. Si ustedes analizan, todo lo que se ha desarrollado va en contra del creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque nos quieren creer, no nada más, nos quieren entender no nada más en la creación, sino en la caída. Y el enemigo lo que trata es que las generaciones se mantengan en la caída y no nos dejen otra vez, ¿verdad? Que nos acerquemos y retomemos lo que Dios ha dejado con esa redención. Analicemos esto desde el punto de vista actual, desde el punto de vista bíblico. ¿Cómo es el ataque frontal? ¿Hacia quién? Hacia los niños, hacia el no nacido, hacia los niños, con tanta infiltración de productos que se le da, basura por medio de los medios de comunicación, a los jóvenes con una malformación desde la música, el lenguaje, las programas que se desarrollan. Entonces crecen, no necesitan tener un tutor a un lado, si el tutor ya lo traen en la mano, ¿verdad? Que es dijera Byung-Chul Han, es el Phono Sapiens, ¿no? El teléfono que piensa por nosotros. Entonces, y lo hacen de una forma lúdica, de juego, para que no se sienta tan feo. Pero ellos están corrigiendo, ellos están adoctrinando, ellos están formando esta violencia, esta rebelión y esta rivalidad, pero sobre todo en una forma individual individual, pero que luego los hace colectivo en cuanto se ven sus deseos, sus forma de pensar confrontada como no lo hizo Elí y como no lo hizo David. Pero tenemos nosotros, hermanos, con todo nuestro amor, entrar en ese proceso con esta generación que es la que nos toca vivir y aquí estamos. Ahora vemos. A Samuel y a sus hijos, ¿va? Otro ejemplo que tenemos aquí. ¿Qué pasó con Samuel? ¿No? Dice primera de Samuel 8, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia.
vemos la Biblia, cómo la explica. El error, ¿verdad? Que tenía Samuel, y lo vemos, era un profeta. Cómo era Samuel? Un profeta que íntegro. Veamos a Elí, o sea, llamado por Dios. Vemos a un David llamado por Dios. Corazones ahí estaban. Y vemos a un Samuel con una gran integridad. ¿Qué fue lo que pasó? Delegó sus funciones a sus hijos. ¿Y qué era lo que pasaba? Pero no estaban formados en carácter. Tomaron el liderazgo, pero no tenían un carácter y un corazón como lo tenía Samuel. ¿Qué pasó con esto? O sea, se les dieron las funciones, pero no hubo transferencia de valores y de amor hacia Dios. Solo que hubo posición, pero no hubo una transferencia de valores, de amor a la palabra, de disciplina, ¿no? Espiritual. No, solamente se transfiere eso. Y nosotros analicemos esto desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Lo que hemos hablado de la neurociencia, la crianza positiva, la crianza desde la neurociencia, pues todo esto se viene desarrollando, pero si nosotros tomamos la base, el enfoque bíblico, aquí tenemos mucho que nos enseña y que la neurociencia dice y que nosotros podemos comprenderlo a través de la palabra. Entonces, el análisis teológico que aquí nos muestra es: el ministerio no se hereda, hermanos, se forma. Ahora, a ver, ahora los pastores, estas generaciones, ¿verdad? Que ahora ya no ven a la iglesia como una iglesia, ¿no? Como un templo, como una casa de Dios, sino que ya lo ven como un negocio. ¿Y ahora qué hacen? No, pues ahora se lo voy a heredar a mi hijo, ¿no? Ahora le voy a heredar, fíjense nada más, hasta los dones, los talentos y todo le hereda ya, porque ellos tienen el poder, los superungidos, con todo respeto. Y no es así. O sea, el ministerio no se hereda, se forma. Los ministerios los da ¿quién? Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios rechaza el liderazgo que no refleja ¿qué? Justicia. Y nosotros tenemos que llevarlos a esa conciencia. ¿De qué? De que el liderazgo tiene que reflejar justicia. Entonces, cuando aconsejamos, es que no nada más estamos formando una persona, no nada más estamos acompañando a una persona, no nada más estamos ayudando a salir una persona de la oscuridad a la luz, sino que estamos formando un liderazgo también en esa persona. Entonces estamos trabajando también en su autoestima, en sus valores, en su regulación emocional, en su capacidad que Dios le ha dado, en esa masa encefálica de 1,5 kilogramos, ¿verdad? En la cual hay que desarrollarla también en una forma integral junto con lo moral, junto con los valores, la disciplina, que son de las cosas que más están siendo aplastadas en la actualidad. Y si vemos los ejemplos de Elí, de David y de Samuel, vean ustedes estos grandes personajes de la Biblia con grandes fallas ahí, pero por algo las dejó Dios también, hermanos, para dárnoslas como ejemplo. ¿De qué? De que no está en el liderazgo, sino que hay que hacer algo más que el liderazgo que refleje que la justicia de Dios, que refleje el carácter de Dios. Entonces ahí es cuando entramos en ese punto de reflexión y es lo que no nos gusta el día de hoy, es lo que no le gusta a la generación del día de hoy. No quiere responsabilidad, ni adolescentes, ni los jóvenes. Simplemente se ve la iglesia como un club, no como un lugar como se debe de ver, de preparación para esta vida y para la vida que sigue. Porque hay que platicarles de que las cosas que no podemos evitar es la vejez, la enfermedad y la muerte, y que de una u otra manera vamos a entregar cuentas al Creador. Por eso dice, no améis al mundo. Y ahorita las nuevas generaciones están aprendiendo a qué, a amar más el mundo que Dios. Ustedes nada más vean en cuanto de los programas se habla de Dios. En cuanto de los programas dicen que Dios es el autor y creador de todas las cosas. No, en ninguna manera. Todo se está yendo. Vean a las nuevas tendencias, bueno, no nuevas, ya de años atrás,
de los que me han escuchado que he dado estas conferencias cuando hablamos del el transhumanismo, ¿no? El poshumanismo que hemos hablado, de que pues ahora ya el hombre puede hacer la parte de Dios, ¿verdad? Pone una extensión y podemos crear esto, podemos ser creadores, creadores también, pero bueno, ese es otro tema que después hablaremos en otra ocasión del transhumanismo y poshumanismo, que es el nuevo fenómeno Lázaro, ¿no? Que también que hablan, ¿no? De resucitar, que ahí los tienen en los crioenfriadores ahí a bajas temperaturas para cuando se descubra la enfermedad o logren curar la enfermedad por la cual murieron, eh, ellos puedan meter la cura y revivir otra vez a esas personas que las tienen ahí y a los animales que tienen ahí. O sea, basta más para que veamos hasta dónde llega la ciencia. Entonces, la ciencia está metiendo todo esto eh, en los valores universitarios, perdón, en los pensamientos universitarios. Por eso cada día los alejan más de quién, de Dios. Entonces, como consecuencia, ¿qué pasa? El pueblo eh, pide rey, ¿verdad? Un modelo teocrático. Y, y ustedes recordarán cuando pide rey y Samuel dice, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, ¿no? Ahí está, Dios habla en esa parte. ¿Y qué aprendemos en esta reflexión, verdad? Eh, en la crianza con adolescentes y jóvenes, el éxito ministerial, hermanos, el éxito ministerial no sustituye la crianza. El éxito ministerial no sustituye la crianza. No basta enseñar la Biblia, hay que modelarla. Hay que llevarla a la práctica, aunque a veces no les guste a la familia. La falta de disciplina privada trae crisis pública, hermanos, y ni modo. Eh, decía alguien por ahí, pues sí, ya mis hijos no me reconocen, pero decía alguien por ahí, mientras te reconozca Dios en el libro de la vida, pues ya Dios que decida después. Entonces, en estos principios bíblicos de disciplina correcta, la disciplina es una expresión de amor, lo dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. En el Hebreos 12:6 dice, Dios disciplina a quienes ama, porque el Señor al que ama, disciplina. Dice en Proverbios 19:18, la corrección temprana evita destrucción futura. O sea, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y si nosotros hacemos una conclusión aquí, ¿verdad? Ya reflexiva, pastoral, los errores de disciplina en los hijos de reyes y profetas nos enseñan ¿qué? ¿Qué nos enseña? La espiritualidad pública no compensa la negligencia privada. La disciplina bíblica no es violencia, es formación del alma, hermanos. Padres que corrigen a tiempo salvan ¿qué? Generaciones. Y ya para terminar, hay que preguntarnos, ¿estamos criando a hijos cómodos o hijos con carácter? ¿Estamos evitando conflictos hoy, pero sembrando dolor cuando mañana? Y la disciplina guiada por amor es una herencia eterna. Hermanos. Por eso nos invita en esta espiritualidad, ¿verdad? De que nos va a doler, no nos va a gustar, nos va a incomodar, pero es el llamado de Dios. Es las cosas de Dios, con mucho tacto, con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? Sí, va a haber grandes confrontaciones, las tuvieron los reyes, los profetas. Vemos demasiados ejemplos que Dios nos deja, pero no es para tomarlo eh, como algo que no es posible, ¿no? Sino que en Dios todo se puede hacer. Entonces, si nosotros analizamos esta parte, ¿verdad? Pues hay que ver esto, hermano. La disciplina guiada por amor es una herencia eterna. Entonces, una disciplina guiada por amor es una herencia eterna por la cual todos estamos aquí. Entonces, si en algún momento nos hemos sentido castigados por Dios, pues es que Dios al que ama castiga. Entonces decimos, bueno, gracias Dios por esto, ¿no? Porque todas las cosas pasan a bien para aquellos que aman a quién, a Cristo Jesús. Entonces, la disciplina siempre tiene que ser, hermano, por sobre todas las cosas, con amor. Y recuerden que el amor está por encima de todas las cosas. Pues aquí vamos a concluir, aquí lo
vamos a dejar. Yo les agradezco a todos, la verdad, a los que estuvieron el día de hoy en esta, en esta parte, ¿no? El tener la paciencia y, eh, y aparte de tener la paciencia, pues que Dios les ayude y tengan eh, eh, que hacer. Gracias, Emilio. No te preocupes, gracias a todos. Eh, para mí esto ha sido una gran bendición. Bueno, los que están aquí. Dejo el micrófono, mi querido licenciado y Sí, hermano Carlos, a usted. much- muchas gracias, hermano. Pues gracias porque todo esto nos ayuda muchísimo Y no- a recordar todas estas enseñanzas y en su momento, pues habrá mucha gente que quedará, que podamos orientarlos, ¿no? Sobre todo los jóvenes, la juventud, ¿verdad? Hay que dedicarle tiempo. Sí, y por eso hace un año hicimos ya el Congreso Juvenil desde adolescentes pero para el próximo en este año, en agosto, la juventud, vamos a hacer un congreso, pues creo que internacional. Vamos a traer algunos conferencistas en agosto. Bueno, gracias, profesor. Pues, nada más quiero dar unos avisos. El próximo sábado, bueno, es la segunda parte de mi participación de los principios para la renovación de la sociedad. Y ya en febrero, pues ya tengo al maestro Jorge Ramírez Pérez, ¿verdad? Nos va a hablar de política el primer sábado de febrero, o sea, el 7 de febrero, y y también el último sábado, pues el doctor Romeo Pérez, ¿no? Ya del reino de Dios y la política. Este, todo este año va a ser, pues va a girar en torno a la política, más no como exaltar la política, sino una interrelación con las demás esferas, ¿verdad? Como ahorita estamos viendo el tema de la familia. Este, bueno, entonces el último sábado de febrero, pero el lunes 23 de febrero, estamos organizando un ciclo de conferencias sobre la renovación del pensamiento en la oficina del Frente de la Reforma Nacional aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Y yo creo que para la próxima días sale la promoción, cupo limitado. Y ya en marzo, estamos aquí invitando a Emilio, el psicólogo, a darnos la materia de principios, eh, principios de la psicología, principios básicos de la psicología. Bueno, pues ahí vamos, gracias a Dios, ¿verdad? Por este programa. Y pues es parte de la licenciatura, esta materia y la que viene, este, en marzo. Y bueno, pues esperemos en Dios que ya en marzo iniciamos nuevos alumnos, primero Dios, ya hay algún, por lo menos un interesado, ya hasta envió su dinero, entonces su inscripción. Y ahí si quieren invitar a la licenciatura, iniciamos en marzo, ¿no? Y los que están aquí, pues anímense a tomar la licenciatura, ¿verdad? Y también vamos a iniciar ya primero Dios, la maestría en filosofía, ¿verdad? En marzo. Por lo menos ya también hay uno, manifestó interés y otros dicen que sí sería bueno tomar la maestría en filosofía, ¿verdad? Y bueno, pues estamos llenos todo este año, mucho trabajo y bueno, que Dios nos dé la fuerza. Pues es todo, hermanos. Pues no sé si quieran alguien comentar al maestro, hacer una pregunta antes de que termine. No hubo preguntas.